Mega Noticias con Paco Ramírez. Ese va a ser el tema. A 10 meses de su gobierno, la presidenta de México continúa intentando afianzar su administración. El más reciente cambio, la salida, ya le adelantaba yo, de Pablo Gómez de la poderosa Unidad de Inteligencia Financiera, un organismo que se dedica a prevenir y combatir el lavado de dinero y, escuche usted, el financiamiento del terrorismo. El cambio se puede entender como el afianzamiento de la nueva estrategia de seguridad, que lo mismo investiga a grupos de crimen organizado como a sus cómplices y autoridades que estén involucradas. Pero el gobierno federal justificó la decisión con la nueva tarea que tendrá Pablo Gómez. Va a ser el comisionado presidencial para la reforma electoral. Otro asunto evidentemente político que también es fundamental para la consolidación de nuestra incipiente democracia. ¿Qué viene? El tiempo nos lo va a decir. ¿Por qué se da este relevo en la UIF? Vamos con los datos duros con mi compañero Jorge Chaparro. Adelante. Hola, ¿qué tal? Se concreta el segundo cambio en importancia en la administración federal. En marzo pasado, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dejó la oficina para que Edgar Amador ocupara la plaza y ahora Pablo Gómez es retirado de la Unidad de Inteligencia Financiera y en su lugar llega Omar Reyes Colmenares. El movimiento se lee en dos sentidos. Por un lado, encargan a Gómez Álvarez la conducción de la reforma electoral, cargo que, por cierto, ya había ocupado cuando el llamado Plan B del régimen anterior se aprobó, pero que fue dinamitado por Adán Augusto López, quien, sin autorización presidencial, incluyó la cláusula de vida eterna de los partidos políticos. La segunda es que se refuerza la posición de Omar García Harfuch, quien, entre sus cercanos, se hace llamar Batman. Bueno, pues ya tiene a su Robin y ahora la inteligencia financiera cuenta con un técnico entrenado por 25 años para perseguir corruptos. Ambos se conocieron cuando trabajaron en la Agencia Federal de Investigación, dirigida entonces por Genaro García Luna. Tener control sobre la información financiera de los grupos criminales permitirá debilitarlos de verdad. Por eso, los analistas señalan que se trató más de una presión estadounidense que decisiones tomadas en México. Lo cierto es que esto se puede interpretar como la separación entre dos fincas que inician con P, Palenque y Palacio Nacional. Empodera a García Harfuch, que ahora sí tiene un colaborador cercano. El otro, Milton Morales, fue asesinado mientras compraba en un negocio en Coacalco, Estado de México. Demuestra también la ineficacia de un funcionario como Pablo Gómez, que no supo nada de los movimientos del cártel de Sinaloa en Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, o de los recursos que invirtió el cártel Jalisco Nueva Generación en Cibanco. No entendió las señales que enviaron desde Washington cuando incautaron cerca de $10 millones en criptomonedas a los chapitos y tampoco cuando sus números muestran una caída consistente desde 2019, cuando se realizaron 184 bloqueos de cuentas a solo 23 en 2022 y 52 en 2023, aunque entre enero y marzo subieron considerablemente hasta 428 las cuentas congeladas. Le encargan la redacción de la reforma electoral que decide el gobierno federal no busca la destrucción del INE, pero sí la desaparición de los legisladores plurinominales. Para Pablo Gómez ha sido diputado y senador desde 1979 cuando llegó por la vía plurinominal. En 1988, diputado plurinominal. Representante a la Asamblea del Distrito Federal en 1991, plurinominal. Diputado en 1997, esta sí la ganó en las urnas. Senador en 2006 por primera fórmula, no ganó, pero entró como primera minoría. La última diputación la obtuvo en 2018 y sí, también ganó esa elección. Vivió 46 años de los recursos que le dejó ser legislador, la mayoría de las veces plurinominal, y hoy se encargará de que nadie más ocupe una posición así, paradojas de la vida. La información que tengo, volvemos al estudio contigo.
Muchísimas gracias, Jorge Chaparro. Y precisamente para entender este cambio, hacemos contacto con Fernando Belaunzarán, político integrante de Somos MX. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y quisiera preguntarte de entrada, para ti, este cambio de Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera, que más bien lo removieron, ¿se debe a su nuevo papel como comisionado presidencial para la reforma electoral o para afianzar el nuevo plan de seguridad que encabeza García Harfuch? Es muy buena pregunta, pero la verdad es que es un secreto a voces que había presión norteamericana para que dejara ese cargo. No vio el lavado de dinero de 3 instancias financieras a pesar de que le habían mandado la información. Parece que Pablo Gómez estaba más preocupado por acosar periodistas, opositores, críticos, empresarios no alineados, y usaban eso como una herramienta de presión política, la UIF. Entonces, por supuesto, García Harfuch ahora pone a alguien de su confianza, Omar Reyes, que conoce hace mucho tiempo, y los Estados Unidos están entendiendo en seguridad con Harfuch. Entonces, esto era parte de pues, las peticiones de lo que es un mejor entendimiento en materia de seguridad. Y lo de la parte de la reforma política, pues es darle una salida, un puente, pero pues, las líneas ya están trazadas y es que van a echar por la borda todos los avances que, por cierto, Pablo Gómez en algún momento llegó a promover, porque lo que está puesto ya sobre la mesa es que van a acabar con el ciclo de reformas democráticas que se inició con Reyes Heroles, con la reforma política, con la apertura, en la cual Pablo Gómez en ese momento era del Partido Comunista. Gracias a esa apertura, el Partido Comunista tuvo registro y luego él fue presidente del PSUM y como tal fue también diputado por vía plurinominal, como bien nos lo dijo el buen trabajo de Chaparro. Sí. Entonces, él, además, todas esas transformaciones, incluso recordemos que Pablo Gómez trabajó en el Pacto por México para la reforma electoral del 2014 todavía. Entonces, si uno ve eso, es increíble. Él trabajó para hacer reformas democráticas que lo ayudaran a llegar al poder. Una vez que está en el poder, las echa atrás para que nadie más pueda caminar por ese sendero. Entonces, pues sí, lo que ellos buscan en estos momentos de tanta incertidumbre, tanta conmoción en el país, con tantas nubarrones, es, antes que otra cosa, asegurar el poder. Si el barco se va a hundir, ellos quieren tener el timón. Pues entonces sí es importante esta comisión que le está dando la presidenta de la República. Pero volviendo al tema de la UIF, también es una cartera sumamente importante porque se encarga de investigar el lavado de dinero, actividades de terrorismo y toda vez que Donald Trump dice que las bandas del crimen organizado son consideradas terroristas. Entonces, pues trae dos filos muy creíbles, cualquiera de los dos, Fernando. Sí, claro, nada más que es obvio que los Estados Unidos esperaban más de la UIF en el combate al crimen. Pablo Gómez era más bien en el tema político de estar, insisto, presionando opositores, periodistas, empresarios, etcétera, para alinearlos con el régimen. Entonces, yo creo que con Omar va a haber mejor entendimiento con los Estados Unidos. Sí. Y en la parte política, pues Pablo Gómez va, como te digo, a darle tiro de gracia a la democracia mexicana. Ya no podemos decir que vivimos en una democracia. Sin división de poderes no hay democracia posible. Es más, sin división de poderes ya no hay república. Pero con el golpe que quieren darle electoral, que sería además la primera vez sí. que una reforma electoral no se hace para atender las peticiones de la oposición. Siempre era la oposición la que planteaba los temas y los que estaban en el gobierno iban accediendo, etcétera, y así se iba avanzando. Esta es la primera reforma que se hace desde el poder y además la van a hacer sin pluralidad, porque acaban de construir una comisión de puros amigos, de pura gente del Poder Ejecutivo. Ni siquiera hay alguien del Poder Legislativo, que se supone que lo tiene que pensar, probar, no te digo ya de la pluralidad. Y entonces esta es la primera reforma que viene desde el poder, con esos planteamientos, ¿para qué? Para concentrar el poder y conservar el poder. Ese es el objetivo
Ajá. Y pues es el tiro de gracia. ¿Para qué? Para que ya no haya alternancias. Pero esto contradice un poco, Fernando, disculpa que te interrumpa, con la presión de la que hablas de que los Estados Unidos están teniendo con el gobierno de México. O sea, si el cambio de la UIF lo están poniendo para que haya un personaje como Reyes Colmenares, más técnico, especializado, que ya trabajó en la Interpol México y que está especializado en este asunto de la seguridad, ¿por qué se atreve la presidenta ahora a atentar contra la incipiente democracia que tenemos? Bueno, porque lo que le importa al gobierno norteamericano es la seguridad, eso es lo que está puesto sobre la mesa, ¿no? Mientras, pues la democracia está naufragando, ya lo vimos, pues ya no tenemos división de poderes, ¿no? Con el acordeón se apoderaron de todo el poder judicial. No es casual que el acordeón haya acertado todos en los cargos que tienen el control del poder judicial, que son los de ministros, que son los magistrados del Tribunal de Disciplina y los dos del Tribunal Superior de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Esos, el acordeón sacó todos, ¿no? A eso se apegaron y eso es lo que está. Entonces, lo que le interesa a Estados Unidos es que México cumpla en la parte de seguridad. Por eso hasta hay un impuesto que le llama Donald Trump el del fentanilo, ¿no? Así le llama, que es todo lo que está por fuera del TEMEC, porque esa es la presión que tienen, ¿no? Entonces, quieren mejorar la parte de la investigación sobre el dinero. La verdad es que sí fue un golpe tremendo, que no hayan visto que desde la oficina del presidente de la República, ¿no?, se coordinara pues esta red de lavado de dinero, porque ya les habían avisado. Ese es el tema, es que no hicieron caso de ningún aviso. Claro. Pues bueno, no estamos hablando del financiero, del brazo financiero, del que también le conseguía los recursos, de alguien que buscaba aportaciones, ¿no?, un recaudador, y bueno, el jefe de oficina del expresidente López Obrador, que sigue, perdón que hable con esta franqueza, pero es la realidad, pues sigue mandando desde las sombras, ¿no? Ese es el punto, y bueno, es parte de nuestra pues, contradictoria, compleja realidad mexicana. Entonces, yo quisiera, a mí me gustaría que mejoráramos en la seguridad por decisión propia, no por presión de Estados Unidos. Eso es lo que a mí me encantaría, porque hay muchísima gente en la zozobra en México. ¿Y para qué tenemos Estado? ¿Para qué pagamos impuestos? Pues para que, en primer lugar, nos protejan la vida y las propiedades y la integridad. Ese es el sentido del Estado. Sí. Y ojalá mejoráramos esto en seguridad, hiciéramos estas acciones por nosotros. Y es un poco penoso, pero bueno, se celebra que aunque sea por la presión de Estados Unidos, hayan algunos resultados, pero son algunos contradictorios. Por ejemplo, han encontrado como 70 millones de litros de huachicol. Y dime, ¿dónde están los peces gordos detenidos? Detienen 129 ferronaves llenas de huachicol. ¿Y dónde están los detenidos? ¿No? La presidenta dice, mejor ya paguen sus impuestos a los del huachicol fiscal que lo meten, ¿no? ¿Y dónde están los que se enriquecieron durante todo este tiempo? Pero ¿no? La verdad es que hay muchas se nos acaba el tiempo, pero sí quisiera yo preguntarte, ¿qué tan fortalecido sale Omar García Harfuch con su tocayo, Omar Reyes Colmenares, para el combate a esta seguridad, presionado o no presionado por los Estados Unidos? Claro, no, Harfuch se fortalece, por supuesto, y eso le va a generar pues, algunos insomnios a algunos compañeros de partido de él, ¿no? Porque evidentemente la presión norteamericana es para que se desmantelen las redes de protección política al crimen organizado, y bueno, vamos a ver si algo sucede en ese sentido, pero a Harfuch se le van a ir los pretextos porque ahora ya controla también la fiscalización de los recursos y de las cuentas, etcétera. Entonces, sí sale fortalecido Harfuch, claro. Muchísimas gracias, Fernando Belanzarán, político integrante de Somos México. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Gracias, Alberto. Un fuerte abrazo.